Prepárate para un viaje fascinante a través de las ramas más emocionantes de la ingeniería estructural. En el capítulo de hoy conoceremos cómo la ingeniería aeronáutica, la ingeniería naval, la arquitectura, la ingeniería de caminos o la ingeniería industrial se entrelazan para crear maravillas que desafían la gravedad y conectan al mundo. Desde puentes que vuelan hasta edificios que navegan. Descubriremos cómo se aplican los principios fundamentales del diseño y cálculo estructural en cada una de estas disciplinas. Conoceremos las soluciones innovadoras, los desafíos superados y los logros impresionantes de los expertos en ingeniería. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy contamos con Sergio Rodríguez Morales, jefe de sección de Arquitectura y Edificación en el Departamento Civil y Estructuras en Técnicas Reunidas. Sergio es arquitecto técnico, tiene un máster en Ingeniería Estructural de Edificación y un máster en Ingeniería Sísmica y Dinámica de Estructuras por la Escuela de Industriales de Madrid. Actualmente está cursando su doctorado en Caminos, también en Madrid. Tiene un canal de YouTube donde cuelga vídeos explicativos de estructuras y vídeos de divulgación. Todo un lujo contar hoy con Sergio en el canal. Buenos días, Sergio. Buenos días, Arturo, profesor Arturo. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, te quería preguntar, ¿qué son para ti las estructuras? Para mí, las estructuras, para aquel que me conozca, son, la verdad es que mi pasión y mi vida, ¿no? Eso no se puede negar. Y yo creo que más allá de lo personal, es mi medio de vida también, ¿no? Con el que llevo él para mi casa y a mi familia, pero también una fabulosa forma de aportar a la sociedad. Totalmente. ¿Qué tipo de estructuras te has encontrado a lo largo de tu vida como arquitecto? Sí, como arquitecto, la verdad es que es verdad que muchas de las, mayoritariamente en mi labor profesional, ¿no? Que hace casi más de 22 años, ¿no? Que salí de la escuela, de mi primer título. Es verdad que he lidiado principalmente con estructuras de edificación, pero es verdad que he tenido también la suerte de tocar otros palos, como estructuras de contención de obra civil, e incluso algún que otro puente y grandes puentes que también me ha aportado mucho. Pero en relación un poco a estructuras de edificación, pues desde hospitales, viviendas, teatros, rehabilitaciones, refuerzos, pues un gran abanico, ¿no? ¿Una estructura que recuerdes así con gran interés o que te haya despertado curiosidad? Una de las, recuerdo de las últimas que hemos realizado, y digo realizamos porque al final es un equipo de personas, ¿no? Más allá de una persona que puede estar liderando. Tengo un gran cariño en las últimas que he realizado. Es un edificio de control, ¿vale? Para uno de los proyectos que teníamos en Técnicas Reunidas en Arabia Saudí. Entonces tuvimos que salvar una gran luz porque el cliente no quería pilares en una sala de control donde hay operadores y pantallas y quería un espacio diáfano, pero el edificio era calculado antiexplosión, ¿no? Y eso implica un reto adicional, ¿no? En la edificación, en el mundo industrial donde me dedico, ¿no? Pues el valor de acción-explosión por una causa de producción o un depósito cercano o lo que fuera, es una acción muy dimensionante y es muy específica de este mundo industrial.
Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Muy bien, pues a ti, muchas gracias, En el Arturo. capítulo de hoy tenemos a José María Goicolea, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor por la Universidad de Londres. Es catedrático por la Universidad Politécnica de Madrid y su actividad investigadora y docente está relacionada con la mecánica de estructuras, dinámica estructural y la biomecánica. Todo un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Hola, José María. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues nada, encantado. Es un placer. Queríamos preguntarte, ¿qué tipo de estructuras diseñáis y calculáis los ingenieros de caminos? Los ingenieros de caminos, primero es una titulación o una especialidad que internacionalmente se conoce más bien como ingeniería civil. Aquí en España históricamente se llama ingenieros de caminos, canales y puertos, porque se fundó pues en paralelo o poco después de Francia, que fueron los ingenieros de Pont et Chaussée, y de alguna manera ese nombre pues cita o es indicativo de que nos dedicamos a las infraestructuras fundamentalmente. Y dentro de las infraestructuras, las que requieren el cálculo estructural o el proyecto o el mantenimiento estructural, pues podemos citar las infraestructuras del transporte. Ahí están los puentes y viaductos, pero también las obras de tierra, como terraplenes, desmontes, túneles, muros. Luego, por otra parte, estarían las estructuras de tipo hidráulico, como pueden ser las presas, los canales, dentro de hidráulica fluvial y, por supuesto, la hidráulica costera, que serían los diques de distintos tipos. Bueno, ya he citado las estructuras de tierra y quizá como obras más emblemáticas, que son más visuales y que se acostumbra a asociar más, pues estarían por una parte los puentes y viaductos y por otra parte las presas. Por último, hay numerosas obras en las cuales colaboramos con otras especialidades o incluso están con, digamos, el proyecto está definido fundamentalmente por otra especialidad, en particular la arquitectura, la edificación, pero que la parte estructural en gran medida se suele hacer por parte de ingenieros de caminos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Hay algún tipo de estructura que para ti sea la más llamativa, la que más te sorprenda o te genere curiosidad? Esto a modo personal. Es difícil de decir en general porque hay distintas sensibilidades, ¿no? Claro. Aquí hay especialistas en temas de geotecnia y estructuras de tierra, que para ellos pues, es lo más importante y efectivamente es muy importante porque cualquier obra de infraestructura que hacemos se sustenta en el terreno, ¿no? Totalmente. Eso es lo que hacemos a diferencia de los ingenieros aeronáuticos o los ingenieros navales, aunque en algún momento esas estructuras también se van a tener que sustentar en el terreno, ¿no? Sí. Pero quizá para mí las más icónicas, y eso es una cuestión muy personal, no quiero decir que toda Claro. la ingeniería civil o de caminos se ciña a eso, estarían los puentes y viaductos por una parte y por otra parte las presas. Muy bien, pues muchas gracias, José María. También en el capítulo de hoy tenemos a Marcos Chimeno Manguán, doctor ingeniero aeronáutico y profesor contratado doctor del Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Una pregunta que le hago siempre a los que nos acompañan, ¿qué es para ti las estructuras? Pues para mí las estructuras es pues, una plataforma que se utiliza para, pues, en nuestro caso aeronáutico, para un vehículo, pues para dar un servicio que al final es el transporte de mercancías o de personas. ¿Y qué tipo de estructuras diseñáis los ingenieros aeronáuticos? Pues en nuestro caso, como nuestras estructuras son estructuras destinadas a operar en el aire, es decir, volar, ya sea un avión, un helicóptero o un vehículo lanzador, un satélite, pues en el fondo nuestro principal parámetro es el peso. Es decir, buscamos estructuras que tienen que soportar las cargas, pero que tienen que ser lo más ligeras y esbeltas posibles, digamos. Muy bien, pues muchas gracias. Para terminar, placer. tenemos con nosotros también a Javier González Arias, ingeniero naval y oceánico, profesor de análisis estructural en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de estructuras de la Oficina de Aprobación de Planos de Bureau Veritas en Madrid. Todo un lujo y un placer tener hoy con nosotros a Javier. Muchas gracias por estar aquí, Javier. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes. Bueno, lo primero, como insisto, muchas gracias por tu invitación para participar en este podcast que sinceramente creo que es una idea estupenda. Creo que iniciativas como estas son siempre de agradecer, básicamente para dar a conocer lo que hacemos en estos sectores, ¿no? En el ámbito de la ingeniería y en este caso en naval y concretamente en la disciplina de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es la parte de estructuras, que quizá es una gran desconocida. Entonces, sí. Vamos a dar unas pinceladas. ¿Qué es la ingeniería naval y oceánica? Bueno, pues la ingeniería naval y oceánica yo creo que podríamos definirla como una especialización de la ingeniería enfocada principalmente al diseño, construcción, operación de todo lo que son buques, embarcaciones y artefactos flotantes. Y todo ello en un entorno marino, entorno marino o también fluvial, porque abarca también ese campo. En principio es verdad que uno puede pensar que la ingeniería naval y oceánica se centra únicamente en el diseño, en la hidrodinámica, en las estructuras, en la propulsión, en los sistemas, pero realmente la ingeniería naval no solamente abarca el diseño, sino que abarca todo el ciclo de vida del buque. Tanto la fase de diseño como las fases de construcción, que se realiza típicamente en astilleros, pero también las fases de operación y mantenimiento de estas embarcaciones o estos artefactos flotantes. ¿Y por qué es importante esta ingeniería dentro de la sociedad? ¿Cómo podríamos explicar a los que nos están escuchando por qué es importante la ingeniería naval y oceánica? Bueno, si lo ligamos la ingeniería naval y oceánica con la parte de estructuras, que igual es sí, un poco en lo que nos centramos hoy, sí. Yo creo que simplemente por recordar, ¿no? En primer lugar, y si empezamos por lo más básico, al fin y al cabo la estructura de un buque lo que te permite asegurar es la estanquidad del casco, ¿no? Y por tanto, asegurar la flotabilidad que el barco tiene que tener, si no, no sería embarcación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el principal objetivo. Además, cualquier buque o cualquier plataforma debe ser capaz de asegurar esa estanquidad aún afrontando cualquier situación demandante del entorno en el que se encuentra, ¿no? De la acción del mar. Si a esto le añadimos que la estructura del buque debe garantizar unas condiciones adecuadas para el propósito que se busca, es decir, tiene que poder transportar mercancías de forma adecuada, pero además tiene unas limitaciones operativas que tiene el propio buque. Hablo, por ejemplo, de un nivel de vibraciones limitado, de unos desplazamientos también limitados, un correcto trabajo a bordo, una operación adecuada de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello, además, en las condiciones de mar más severas a las que se pueda enfrentar el buque en sus, 25, 30 o 35 años de vida que suelen tener las embarcaciones, ¿no? Entonces, desde las cargas de mar, desde las olas, las corrientes, el efecto de las aceleraciones que genera en la carga que transporta. Bueno, pues con todo eso ya podemos intuir la gran variabilidad de situaciones a las que se puede enfrentar un buque, ¿no? Y al fin y al cabo la estructura del buque que debe asegurar que todo eso se transporta correctamente. Además tenemos un factor añadido, son ya hemos hablado de ellas, limitaciones operativas, pero también las limitaciones que los propios materiales de construcción tienen. Uh-huh. Entonces, con todos esos parámetros que están flotando, tenemos que hacer el escantinado del buque. El escantinado del buque es a lo que denominamos nosotros en ingeniería naval el dimensionamiento de la estructura del buque. Uh-huh. Y como podéis estar viendo, cada embarcación, cada buque es completamente diferente y un proyecto apasionante en cada nuevo diseño, ¿no? Totalmente. Bueno, y terminamos, claro, hemos visto la importancia que tiene la estructura, importancia directa totalmente. Y a bordo de los buques, ¿qué tipos de estructura nos podemos encontrar? Bueno, quizás si empezamos de lo más tradicional, ¿no? En ingeniería naval estamos hablando de diseño de buques, yo creo comúnmente conocidos, ¿no? En la sociedad. Estamos hablando de poder diseñar petroleros, graneleros, portacontenedores, pesqueros.
buques bastante conocidos. Eso sería la ingeniería naval tradicional, pero también buques con altísima tecnología a bordo y con una serie de requerimientos extremadamente exigentes para su correcta operatividad. Y estoy pensando, por ejemplo, en buques militares. Entonces, esa es otra vertiente. Pero también es cierto que gracias a que en los últimos años ha habido un desarrollo tremendo en lo que serían todo el desarrollo de software comerciales, estructurales, de muy alto nivel, esto nos está permitiendo diseñar estructuras todavía mucho más complejas. Principalmente pensemos en artefactos flotantes como las plataformas petrolíferas, de extracción de petróleo y de crudo, que están en la misma posición durante 20-25 años, enfrentadas al mar que les llegue y que requieren, al fin y al cabo, pues una fase de diseño, de ingeniería de diseño muy potente. Entonces, con la utilización de todos estos software comerciales de cálculo estructural, nos permite abordar un diseño muy aquilatado y muy eficiente para las soluciones que se dan en el día a día. Pero claro, ahora entramos, esto como todo va evolucionando, y lo mismo que antes estaban las plataformas de extracción de petróleo y gas, ahora nos encontramos con un sector nuevo al que también nosotros hacemos frente, es la parte del sector de las renovables marinas. Eso es. Y esto es un campo inmenso, porque son estructuras flotantes que están en medio del mar, fondeadas, y que tienen que ser capaces de soportar pues el viento, el efecto de los rotores, de los aerogeneradores, los fondeos, la interacción de unos con otros. Y es un campo completamente, iba a decir completamente nuevo, pero bueno, podemos heredar mucho del mundo del petróleo y del gas, pero que nos abre un camino muy novedoso en lo que sería la ingeniería naval y sobre todo de desarrollo de la parte del cálculo estructural típico, ¿no? Entonces, como ves, el espectro que abarcamos es muy grande, es inmenso. Y cada diseño o cada proyecto tiene unas particularidades tan diferentes al otro que nos obliga a estar continuamente en evolución. Materiales, diseños, necesidades de los clientes, y eso son retos diarios a los que nos enfrentamos y que, bueno, pues que son tremendamente apasionantes. Sí, sí. Bueno, creo que hemos dado una pincelada. Evidentemente, como bien comentabas, esto es inmenso. Pero bueno, creo que el oyente se hace una idea de la cantidad de estructuras que nos enfrentamos los ingenieros navales y pues la cantidad tan diferente que hay, ¿no? Entonces, nada, darte las gracias por tu presencia, por darnos esa pincelada. En el futuro seguro que conseguimos hilar un poco más fino y entrar más en detalle de esas estructuras. De momento nos hemos quedado con aquellas que son más importantes y por qué son importantes y el tipo de estructura que tenemos. Así que nada, darte las gracias. No sé si quieres comentar algo más. Nada, todo lo contrario. Un placer estar aquí contigo y nada, una iniciativa verdaderamente bienvenida en el sector. Así que espero que tenga muchos oyentes y me tienes a tu disposición cuando necesites. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.